Lo que sucedió en el grito. Está con nosotros Liliana de Luna, especialista en imagen pública, y Arno Burkholder, cumpleañero y doctor en historia. Primero es cumpleañero y luego doctor en historia y escritor. Oigan, pues es que a mí sí me gustó el grito. Ya, a ver si no me hacen aquí A mí sí me gustó. A mí sí me gustó lo que dijo, me gustó cómo lo dijo. Yo sí quedé contento. No sé, será porque sobre todo yo cuando veo a Claudia Sheinbaum, y es inevitable compararla con Trump, que está del otro lado, y yo creo que queda muy claro que yo no soy un fanático de Trump, sino todo lo contrario, y veo el contraste, y sí la admiro mucho, o sea, sí veo y digo, aunque yo a lo mejor no estoy de acuerdo en el 100% de lo que hace o lo que dice, pero sí admiro que tengamos a una mujer inteligente, científica, centrada, que no se engancha. Y sí, me encantó ver a las mujeres reconocidas en el grito. Las canciones eran todas en femenino, sí. Las letras de las canciones todas en femenino. Pues a mí sí me gustó el grito, pero también háganme pedazos si no les gustó a ustedes. A ver, Arno, cuéntame, ¿tú qué viste en lo que dijo Claudia? Yo lo que vi fue que Claudia siguió el esquema que ya se estableció desde hace muchísimos años. Ajá. En la forma de hacer el grito. Como comentábamos en otra ocasión que estuve yo por aquí, sí. No hay un protocolo oficial, no. Lo que hay es una costumbre que ha ido surgiendo fundamentalmente desde hace 100 años. ¿Qué hizo? Primero, pasar al balcón, hacer una primera remembranza o mencionar más bien a los héroes principales de la independencia y luego pasar a esos aspectos que considera fundamentales en este momento. Ahora, los dos aspectos se unen por el mismo punto, las mujeres. Sí. Entonces, que además de las mujeres que siempre han estado en el discurso clásico, Josefa Ortiz de Domínguez, ajá. Leona Vicario, y que ahora haya incluido a Gertrudis Bocanegra, haya incluido a Manuela Molina, ese es un aspecto fundamental. La capitana. Y eso lleva al segundo punto. Ajá. El segundo punto es el que une el recuerdo del pasado con las circunstancias del presente. Entonces, hablar de mujeres migrantes, las circunstancias que viven actualmente, eso las hizo... indígenas. Las indígenas. El viva las mujeres indígenas me encantó. Eso es importante, porque lo que está haciendo ahí, pues, es recalcar el discurso del sexenio. La frase "llegamos todas" tenía que estar claro. En el espíritu claro. De la ceremonia. Claro, viva las heroínas y los héroes. Vivan las heroínas, los héroes. Las anónimas, ¿no? Las anónimas, los migrantes. Que las anónimas son importantísimas, claro. Ahorita explicaré por qué. Ahora, por lo demás... Las pues, hermanas y hermanos migrantes, eso también me encantó. Sí. Está totalmente hablando tanto a los que tienen parientes migrantes como lo que está pasando en Estados Unidos. Al ingreso número 1 de México, las remesas. Sí. O sea. Por lo demás, la ceremonia pues sigue el esquema de una ceremonia clásica. Sí. En este caso fue el colegio militar quien llevó la bandera, ajá. Sale el presidente, la presidenta con su marido, se sigue el ritual tal y como se esperaba. Lo que sí ocurre ahora pues es que la arenga fue mucho más larga, pues había mucho más que decir. Sí. Se vio una presidenta fuerte, pensé yo en otros presidentes, y en ese momento tan impactante para ellos, de estar ahí parados frente al balcón presidencial ante tanta gente, convertirse por un instante, de veras, en la representación de todos los héroes de la patria, empezando por Hidalgo. Sí. Por eso el grito es tan importante y por eso se tiene que ver tanta fuerza en la persona a la que le toca llevar esa ceremonia. Y se vio fuerte, o sea, se vio emocionada. Yo de repente la sentí como al bordecito de la lágrima, ¿verdad? Pero de la yo emoción. Quisiera saber si fue, no. ¿creen que haya sido estudiado justo y haya sido planeado o que le ganó la emoción un poco? El momento a lo mejor era 3 niveles abajo y ya viendo ahí más de 140,000 personas, dices ya. Yo creo que le gana la emoción. Yo no dudaría que pararse en el balcón presidencial, ver la plaza llena y que literal todo México te está viendo y está viendo qué vas a representar en ese grito, ajá. Por supuesto que debe ser impactante para todos ellos. Tanto por lo que vive en el instante como lo que la une ahora a la ajá. Historia de este país. ¿Pero te gustó el grito? Mira, me pareció un grito bastante bueno, ajá. Me pareció un grito que cumple con el protocolo, porque eso es muy importante. Claro. Siempre hemos tenido un problema con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum lo dijo alguna vez, yo gobierno para mis votantes. Sí, eso no te gusta. Y eso muchas veces se siente en sus políticas, sí. Que a ella lo que le importa es el votante y no los demás. Claro. Afortunadamente yo en esta ceremonia no sentí eso, sí sentí a una presidenta de los mexicanos, de todos, y eso me parece muy bien.
Entonces, excepto esa, bueno, que eso no lo dijo en el grito, pero ese es lo que no te gusta del discurso en general de Claudia Del discurso Sheinbaum. general de Sheinbaum, que Pero ahora no se vio. No se vio, pero en el grito. Entonces, ¿te gustó el grito? Me parece que fue un buen grito. No se equivocó, porque No, hubo otros, ahorita tenemos ahí un recopilado de algunos Sí. otros gritos. Ahora, ¿qué te comprueba eso? Uno que dijo Sí. José Ortiz de Pinedo. Lo que comprueba es que también es una señora que ensayó bastante el Pues grito. claro, es Y eso científica, es buen estudiante, perfecto. hace su tarea, Sí. es lo que me gusta de ella. No, y no porque fuera científica. La verdad es que No, pero nosotros... para ser científico hay que ser disciplinado. Yo no podría ser científico. Yo estoy de acuerdo, pero la verdad es que los presidentes siempre han cuidado mucho el grito porque están conscientes de qué se trata. Pero hay algunos Entonces, que se les iba la voz y ¡ay, oh, México! ¿A quién? A veces les Cedillo, pasa, ¿no? ¿no? ¿O a quién se le...? Sí, a veces se le iba necesitan un gallo poco ahí. más de ejercicio. Ajá. Pero la verdad es que siempre han cuidado ese detalle porque entienden la importancia de esta Sí, es ceremonia. el gran momento. El gran Sí. momento. Oye, tenemos un recopilado que tomamos es que muchos medios lo pusieron, pero tenemos uno que La Jornada publicó en su Instagram, donde están un recopilado de algunos gritos no afortunados. Algo que la presidenta no hizo, que bueno, pero no en todas partes los gritos fueron impecables. A ver, vamos a escuchar y ver esto. ¡Viva José Ortiz de Pinedo! Maderenses, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa María Morelos y Pavón! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leonario Ticario! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo! Ok. ¡Viva Ignacio Allende! Parece que Josefa fue la que dio más problemas, ¿verdad? Por un lado. Ajá. ¿Sabes qué pasa? Que eso ya se nos volvió una tradición. Claro. No nada más en el grito, sino en los eventos deportivos donde alguien tiene que cantar el himno y esperamos que se equivoquen. No, te da pánico escénico, te pones nervioso y la cajeteas. Es normal. O sea, Sí. O sea, no, pues somos humanos. Yo A lo eso entiendo. me refiero, que la presión que tiene la presidenta y no equivocarse, pues sí. Sí, merece claro, su es enorme. reconocimiento. Pero ¿sabes cuál es el problema? No, no, Que no. me ve nada más Bailarina, eso. Llevaron una bailarina La exótica. bailarina. ¿En dónde fue eso de la bailarina En exótica? Chiapas, ¿no? En Chiapas. Llevaron una bailarina. ¿Quién era? ¿El ayuntamiento de Chiapas o quién fue? Llevaron una bailarina exótica enseñando los cachetes ahí Tremendo. en Chiapas. Tremendo. Ahora, mi única duda es, ya nos acostumbramos al chiste. Sí. Y eso termina demeritando pues, la importancia de estas ceremonias en las que uno esperaría que estos personajes practiquen lo suficiente para hacerlo bien. A ver, Liliana de Luna, si hablaras con el gobierno de Chiapas como experta en imagen pública, ¿qué les dirías sobre llevar a una chamaca ahí guapetona enseñando los Jamás lo hubiera cachetes? permitido. Bueno, hay que a veces ponerse muy radical, ¿no? Pero en este tema definitivamente no. Pero bueno, a veces son ocurrencias que los mismos gobiernos creen que hay que jalar a la gente por esa vía. Pero no. Ay, pero yo digo, ¿por cuántas personas tuvo que pasar la idea? Y que Claro. no hubo un prudente que diga, Imagínate. no puede pasar esto, o sea, no. Imagínate la junta del ayuntamiento de Chiapas. Yo sé. Oye, ¿cómo va a estar la fiesta? Bien, pues vamos a llevar una bailarina con unos calzoncitos así, con una minifalda y va a ser como, va como Y un liguero. como a perrear ahí en el qué buena idea, ay, muy bien, oiga. Exacto. Eso nos va a dar buena prensa. Pero yo creo que justamente eso que están diciendo en este momento es lo que estábamos hablando del cuidado de los detalles. Ay, con la bandera, Que- espérame, tenía la bandera en la mano, exactamente, estaba sí. en calzones y con la bandera. La agarra como tuvo la bandera, espérame, no había reflexionado en eso. No, y le pero- trae, mira, sí. Sí, vale. casi arrastra la bandera. Oye, pero eso, la bandera no sé, eso está súper mal. Claro, por Eso es supuesto. una violación a la ley de los símbolos patrios. Exacto, ya parecemos gringos con la bandera de calzones. Exactamente. Digo, no se la puso de calzones, pero pues Bueno, la traía pues, como... no hay diferencia, ¿verdad? Sí, no. Pero sí es un tema que justamente los detalles Ajá. es justo lo que en este gobierno necesitamos cuidar aún más, ¿no? Esa Bueno, simbología. eso fue Chiapas nada más. Eso, Chiapas, pero estoy seguro que podemos ver la presidencia de varios, Sheinbaum no ¿eh? hubiera aceptado ni por No. error esa cosa que vimos en Quita esa Chiapas. imagen de mi mente. No, quítese. Desver. Fue el ayuntamiento de Chiapas, nada más, no generalice. Ay, no. Bueno, Bueno, ya. ¿Y qué? malas ideas. Malas ideas, malas Malas ideas. ideas. Bueno, ¿qué aprendimos de este grito? Se dio un grito de un México diferente Sí. a los otros.
Mira, se dio un grito del México que está proponiendo este gobierno. Eso es importante tomarlo en cuenta. Este sexenio. Este sexenio. Porque la cuestión del mismo partido, el sexenio anterior sí era muy diferente. Sí, y no podemos saber qué va a ocurrir en el próximo sexenio. AMLO no había mencionó en su grito AMLO a las mujeres indígenas. O sea, ¿él hizo algo de esto o no? No me acuerdo, la verdad. No, En sus gritos. no. Creo Mira, que a las comunidades indígenas Sí. en algún momento sí. Pero no a las mujeres. No, a las mujeres no. O sea, incluso siendo el mismo partido, es un grito muy distinto al sexenio anterior. Pues lo que pasa es que al final el presidente se apodera de la ceremonia y señala los aspectos que considera fundamentales. Eso lo hemos visto desde hace años. Ya. Y es a lo que voy, que ahorita este es el discurso. Nada nos garantiza que va a seguir siendo así Claro. en el próximo sexenio, gobierne el partido que gobierne. Sí, esto de ver las cadetes mujeres que estuvieron en la escolta. Yo fui al desfile militar y también hubo Ajá. un hincapié cada vez que pasaba un contingente de decir cuántas mujeres habían, pusieron a las mujeres hasta adelante, desde cuándo se aceptaban a las mujeres, ¿no? En la Marina o en el Es ejército. súper reciente, ¿no? Hace menos de 5 años que las 2021. Sí. O sea, apenas en 2021 se aceptan a mujeres en el ejército que no fueran en la cocina o haciendo Exacto. otras. Y ahora pasar de no ser aceptadas a hacer la escolta que lleva la bandera a la Exactamente. Que presidenta. ya había sucedido, con Peña Nieto. Ya sí. una vez ya también había llegado una mujer escolta a entregar Ah, la ya bandera. había pasado. Sí, ya había Ah, sucedido. ok. No es algo nuevo, o sea, ahorita se está resaltando más. Porque fue muy Pero ya había reiterativo, ¿no? sucedido. También es como que te das cuenta, más cuenta porque es tanto, ¿no? La misma información tantas veces que empiezas a notar, otra vez una mujer, estamos viendo otra vez a las mujeres. Exactamente. Que eso creo que como mujeres también nos abre un camino, ¿no? No, por supuesto. Mira, como te digo, es parte del discurso del sexenio. Llegamos todas y por eso hay que recalcar constantemente a las Claro. mujeres, tanto en la historia, en el ejército, en todas las circunstancias. Ajá. El asunto es, ¿hasta cuándo va a durar esto? Si va a durar nada más este sexenio o seguirá ya de veras como una costumbre establecida en este Pues depende de país. quién gane el próximo. Y de un montón de circunstancias que ocurren en el futuro. Y porque dentro de la misma Morena hay varias corrientes, son Claro. como varios, pues es un partido que tiene la gran mayoría, pero son como mínimo 2 partidos en uno, ¿no? O sea, hay como que la Morena de algunos y la Morena de Claudia Sheinbaum. ¿no? Y Son- tan fácil como que va a seguir la tendencia histórica mexicana. Presidente que llega, presidente que establece sus reglas. Ya. Claro. Oigan, ¿qué opinan de haber mencionado a Josefa Ortiz Telles Girón? O sea, Josefa Ortiz Domínguez, darla con su apellido previo a ser casada. Bueno, ¿Qué significa eso? a mí me parece, estamos hablando de un grito lleno de símbolos, ¿no? Ajá. En este caso fue el símbolo de decir, sí, somos mujeres, Claro. estamos empoderadas, no necesitamos como el respaldo de nuestro esposo, ¿no? A mí me parece un tanto contradictorio hasta cierto punto el haberle quitado ese apellido, porque, vaya, si fuera tan importante nada más mencionar la fuerza como mujer que tú tienes, Ajá. ¿por qué la presidenta se casó antes de llegar al poder? Si Pero, hubiera usa sido- pero el nombre que usa Claudia Sheinbaum Sí, sí, Pardo sí, pero no vaya. es nombre de casada, es nombre de Pero soltera. bien hubiera podido utilizar esa parte de, bueno, tengo una familia reconstruida, es Ajá. un símbolo que hoy en día muchos tenemos, ¿no? Claro, claro. Ser divorciada no es un pecado. No. Y al contrario, pudo haber retomado eso y no era necesario hasta casarse. Entonces, el quitar de pronto el apellido de casada de esta mujer que además crecimos con el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez, se me hace un tanto disruptivo, pero, Pero, pues, me da un mensaje como raro, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Absolutamente. Arno? A mí lo que me parece es una prueba de la utilización política de la historia. En este momento en el que se ve mal que una mujer use el apellido de casada, que se ve mal que una mujer diga soy de, lo que hizo Claudia Sheinbaum fue utilizarlo con una figura histórica que siempre hemos llamado de esa manera. Ajá. Aquí hay una utilización del pasado, una utilización para una conveniencia política, que no necesariamente puede durar para siempre. Insisto, va a depender de lo que ocurra en el futuro. Ahorita vamos a llamarla Telles Girón, puede bien ocurrir que volvamos al Domínguez en un próximo gobierno. Eso es lo que vi. Ya. Oye, Manuela Medina, conocida como la capitana, esa no me, perdona mi ignorancia. No te ilústrame, preocupes, doctor en le pasa historia. a un montón de gente Cuéntanoslo. y es un punto fundamental, tanto Manuela Medina como Gertrudis Bocanegra. A ver, del mismo modo que la ceremonia empieza con un retrato gigante de Leona Beccaria. Sí. Nos olvidamos del marido de la corregidora, de repente aparecen dos figuras históricas que yo entiendo perfectamente, la mayoría de la población hizo la misma pregunta en redes sociales. ¿Y quiénes son esas dos señoras? Ajá.
francamente, debo reconocerlo, hasta los mismos historiadores nos hacíamos la misma pregunta hace lo que para nosotros es poco tiempo, 10 años, 15 años. No tiene mucho O sea, no que soy estemos tan hablando ignorante. de ellas. No te preocupes, no tienes ningún tan. problema. No, tan ignorante. No, hombre, si hasta para nosotros es complicado. ¿Por qué? Pues ¿Pero quién porque fue? otra vez ¿Quién fue? la ¿Quién fue? utilización política del pasado. Entonces, a ver, nos presenta este gobierno a dos figuras de un montón de mujeres que sí participaron en independencia. Es como si no fuera suficiente con la que apoyó directamente a Hidalgo, la corregidora, y la que apoyó directamente a Morelos, Leona Vicario. Entonces vamos a buscarnos otras dos. Pero se buscaron a otras dos que al final no tienen la altura histórica de un Hidalgo o de un Morelos, Ajá. pero que más o menos cumplen con el perfil de más o menos volverse Claro. figuras históricas por sí solas. Ok. Gertrudis Bocanegra Ajá. es una criolla que viene de Michoacán, que se hizo importante pues por haber estado cerca de Hidalgo, aunque no como la corregidora, por haber impulsado a su esposo y a su hijo a que estuvieran en el ejército de Hidalgo, y luego hasta 1817 fue espía, consiguió dinero, impulsó la causa y ya. Y la mataron en Pátzcuaro en 1817. Ya. Ok. Y luego Manuela Medina, La capitana. capitana. la Capitana. capitana. Ella, para empezar, era indígena, venía de Taxco. ¿Por qué lo señalo? Porque las otras tres importantes, doña Josefa, doña Leona y doña Gertrudis, son criollos, o sea, vienen de una clase media ilustrada con más recursos. Doña Manuela era indígena, venía de Taxco Ajá. y se involucró a la lucha junto con Morelos. Ok. Participó en varias batallas, sí obtuvo un grado de capitana y luego falleció en 1822 y ya. Ok, yo lo que vi aquí, puse en rosita las mujeres y en negro dejé a los hombres. Creo que era para hacer uno y uno, ¿no? Sí, totalmente. O sea, como que fueron Sí. un hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Y entonces ahí buscaron a quién poder poner. Toda la arenga fue así, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Y bueno, pues a quienes decidieron fue a estas dos personas. Pues a que mí no es nuevo, Ya ¿eh? nos vamos a corte, pero volvemos con más. No es Vale. nuevo, ahorita hablamos de eso. A mí me gustó, pues. El SUV de 10. Bueno, el programa al aire y tan bueno fuera del aire. El programa. Ay, el verdadero reality. Olguita Mafuz está con nosotros, Liliana de Luna, especialista en imagen pública, Arno Burkholder, cumpleañero, doctor en historia, hablando de el grito de independencia de la doctora Claudia Sheinbaum, acompañada del doctor en ciencia física por la UNAM. ¿Cómo se le dice ahora? ¿Es el primer caballero? Porque es la primera dama y ahora qué es. No, simplemente sería el esposo de la presidenta de la República. Ya no hay primer Nada damo más. ni primer Eso sí caballero. lo estableció Beatriz Rodríguez Müller. Eso de primera dama, primer caballero, no. Pero me gustaría señalar algo. Esta construcción, Jesús María Eso, Tarriba. Esta construcción del símbolo histórico con estos nuevos personajes viene desde que Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, cuando pone una serie de nuevas estatuas en Paseo de la Reforma y ahí ya recuerda tanto a Gertrudis Bocanegra como a Manuela Medina. O sea, es No, un y las- proyecto y la- a largo plazo. Y las universidades que llevan el nombre de... Bueno, el señor Rosario Castellanos, gracias. o sea, otra vez el proyecto Llegamos Todas, que tiene que reflejarse en todos los niveles del gobierno federal. Pues sí, era lógico. Claro. Y era- ajá, dale, Perdón, dale, me dale, gustaría dale. como agregar que el tema de todos estos símbolos que ella está agregando, ¿no? Hasta los detalles indígenas que está poniendo en su atuendo, etcétera, representan un compromiso. Y esos pequeños símbolos que vamos a seguir viendo durante este gobierno, Ajá. sin duda representa el compromiso a largo plazo y la continuación de los mensajes que va a estar dando. Sí. Entonces es bastante relevante. Oiga, vamos con chismecito político, Chisme, opinión política. chisme. Aquí fuera del aire estábamos comentando el Sí. tema de que Claudia Sheinbaum, ¿en cuándo se casa Claudia Sheinbaum? Es noviembre del Noviembre 20 del 2023, dijimos, 23. ¿verdad? No- O sea, antes de lanzarse como candidata. Exacto, como con esta formalidad Claro. que estamos acostumbrados Claro. de que hay que llegar al poder Sí. casado, ¿no? De blanco. Y normalmente así ha sido. O sea, ha Sí. habido pocas excepciones en la historia del mundo, no solo de México, donde ha llegado alguien como presidente. Deja tú como presidente, como gobernador, como presidente municipal, como que hay ese tema de que tienes que estar casado, como que la gente va a hablar si no estás casado, Sí, ¿no? sí. Entonces ahorita quiero que en el siguiente, porque este es el segmento corto, que el presidente de Francia es el de los solteros, de los pocos solteros que ha habido, ¿no?
Sí, ahorita está saliendo. Ay, Y yo no, No, te sé. Macron está Canadá. casado. ¿está casado Macron? Macron ¿Quién es el tiene que está años saliendo casado. con la famosísima? Canadá. Ah, no, ese es Es el Justin primer Trudeau, ministro. pero no, espérame, Justin Trudeau se divorció de su esposa hace relativamente poco tiempo Ah. y ahorita pues ya anda Con con Katy Perry. con Katy Con Perry, Katy pero Perry. ya es en plan particular. Pero se divorció siendo ya presidente, Primer ministro de Canadá. primer Sí. ministro. En México todos han Todo mundo. todos han estado casados, excepto Es la tradición. Vicente Fox. No, Vicente pero espérame, Vicente Fox Se divorció. se estaba divorciando de una señora llamada Lilian de la Concha y en julio de 2001, a meses de haber empezado su gobierno, ya se casa con Marta Sagún. Pero y aparte, aunque no estaban casados durante la campaña política, pues era como, Eran pareja. era Sí. pareja, era Sí, públicamente como claro. que, Sí. aparte se decía que pues Martita era la, Sí, claro. la que mandaba, ¿no? Hasta hoy. Hasta hoy. el día de hoy, 24 años adelante. Mira, han durado 24 años. Ajá. Pero normalmente vamos a ir a un corte y ahorita regresando ¿por qué sigue siendo, parecería que sigue siendo un requisito, no, Olguita Mafut? Pues como de estar confianza, casado? ¿no? Como que parecería que hay que confiar O sea, en estas personas los porque solteros- están casados. Los solteros no damos confianza. Son menos O confiables. sea, que si yo me Ah, metiera, ¿no es cierto? pues si yo me metiera en la política, tendría que casarme. Sí. O sea, si estuviera sentado en una mesa con un partido y yo Me quiero estás ser dando ideas, te vamos Me- a meter a la política. Ya me lo han ofrecido, ese es otro tema. Para que te cases. He recibido varias ofertas, pero luego te cuento por qué no. No, pero entonces, ¿por qué te tienes que casar? ¿Por qué, o sea, ¿por qué das desconfianza? Luego está el tema, pues a Peña Nieto, el run de que la armaron el matrimonio para que tuviera una primera dama famosa y luego ya en cuanto se salió de la presidencia se divorcia y ahora sí agarró a su modelo por allá en España. Que mira, son rumores que vienen de presidentes anteriores. Ajá. O sea, no es la primera vez que se dice armaron el matrimonio. Pero lo que te deja claro es que tienes una sociedad muy conservadora. Claro. Que no se hace a la idea de tener un presidente soltero o una presidenta solteras o divorciados. Quiere decir que todavía hay que avanzarle para poder aceptar esa imagen en este país. Tiene que, o sea, es requisito, hoy en día es requisito. Es un requisito No escrito, social. No, social. aquí nada está escrito. Ya. Pero se supone que un presidente o presidenta que no tuviera pareja se vería mal. Volvemos con más.